A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Amigos, bienvenidos a esta edición del noticiero Telesucesos correspondiente al día de hoy, martes 21 de septiembre del 2021. Bienvenidos. Un día como hoy. Dicen que el amor es la poderosa fuerza que mueve a la humanidad. ¿Cierto o no? Esa pasión explica la existencia de las grandes obras y la literatura no podía estar exenta de sus embrujos. Una famosa novela histórica llamada Ivanhoe y escrita por Walter Scott se desarrolla en la Inglaterra convulsionada del siglo XII. Y en aquellas páginas se vive toda la ferocidad de un mundo medieval que en medio de la crueldad también conocía el amor. La obra de Scott no tiene misericordia con el lector. Cuando se abren sus páginas y se inicia el viaje hacia Inglaterra del siglo XII, solo se podrá estar de regreso cuando se cierra la última página. En esta novela, a veces parecida a una heroica partida de ajedrez, hay valientes y bandidos, asaltos a castillos, luchas y sacrificios. Scott, obligado por su padre, ejerció el derecho durante un tiempo, pero un día su padre puso fin a su vida y Scott pudo dedicarse felizmente al mundo de la cultura. Walter Scott es uno de los escritores ingleses más importantes de todos los tiempos, y aunque su padre le exigió estudiar derecho, en sus venas latía la pasión por la literatura. Pero un día, su padre puso fin a su vida y Scott pudo dedicarse, felizmente, al mundo de la cultura. Scott, a su vez, nos estaba abandonando un día como hoy, 21 de septiembre de 1832. Y nos dejó su huella de grandeza y heroísmo en cada una de sus páginas inmortales. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Titulares. Metro de Quito, solo la obra física avanza. Corrupción en hospitales afecta la atención a los pacientes. Nombrado defensor del pueblo encargado. Corte Constitucional delimitó temas para una consulta popular. Novedades legales, nueva versión del formulario de IVA para agentes de retención. En el segmento de opinión, cuidar el planeta debe ser nuestra prioridad y la reforma petrolera. Los editoriales serán de Simón Espinosa, Liderazgo, Alberto Dajic, ¿Quién me frena a mí?, Monseñor Julio Parrilla, Internacionalismo de las vacunas, José Hernández, La disyuntiva es ceder o sucumbir, Ramiro Ruiz, Inventarse a sí mismo. En el segmento de deportes también tendremos información actualizada. Noticias del día con el arquitecto David López. Metro de Quito. Solo la obra física avanza. El inicio de actividades del metro no solo depende de la culminación de la obra física. Desde hace aproximadamente 4 meses el directorio de la empresa que está al frente del proyecto no ha decidido si ratifica o rectifica el modelo de operación directa con asistencia internacional. Se decidió la conformación de una comisión técnica que evaluará la decisión que se adoptó el 2 de marzo. Desde entonces han pasado 3 gerentes y hubo un cambio momentáneo de alcalde por la remoción de Jorge Yunda. Según la empresa metropolitana Metro de Quito, lo único que se ha avanzado en este tiempo sobre el modelo de gestión son los procesos administrativos previos, entre estos las contrataciones para establecer los términos de referencia. El resto, según la entidad, depende de la ratificación o rectificación del modelo. ¿Qué está pendiente? Todavía no se puede avanzar en las contrataciones de la gestión de mantenimiento, gestión de operación y gestión de recaudo. Lo último que se supo sobre el resultado de la comisión técnica fue que su postura era mantener la operación directa. Esa información la presentó el exgerente Rodrigo Torres en un informe quincenal para el directorio. Desde entonces no se volvió a tratar. La responsabilidad de convocar a las sesiones del directorio y establecer el orden del día es del alcalde como presidente de esa instancia. Antes de dejar el cargo, después de que Santiago Guarderas asumiera a la alcaldía por 11 días, Torres se comprometió a poner en marcha el metro en julio de 2022. Sin embargo, la actual gerencia con Alan Peñafiel a la cabeza no se atreve a decir cuándo operará.
Hay que recordar que el último examen de Contraloría sobre el proceso para definir el tipo de gestión ya cuestionó la falta de convocatorias del directorio. El ente de control determinó que el no llamado a reuniones influyó en que la aprobación del modelo fuese extemporánea. Lo que sí tiene avance es la fiscalización de la obra civil. Según Metro de Quito, ya han recibido las 15 estaciones que conforman el sistema. Corrupción en hospitales afecta atención de pacientes. Guayaquil apenas se recuperaba del golpe inicial de la pandemia de COVID-19 cuando se destapó una red de corrupción en hospitales públicos y del IES. Era junio de 2020 y en un solo día la Fiscalía y la Policía coordinaron 48 allanamientos en Guayas y Pichincha. El modus operandi, según informó la Fiscalía, consistía en la presunta adquisición de insumos médicos y fármacos con sobreprecio y en el tráfico de influencias para dar contratos a cambio de retribuciones. En mayo, la entidad creó una fuerza de tarea multidisciplinaria para estas investigaciones y solo en 2020 registró cerca de 160 denuncias. Las principales apuntaron a los hospitales Abel Gilbert Portón, Guasmo y Monte Sinaí del Ministerio de Salud Pública en Guayaquil y se extendieron al Teodoro Maldonado, Los Ceibos y Durán del Seguro Social. Algunas siguen en indagación previa, otros procesos pasaron a la fase de instrucción fiscal. Sobreprecios detectados en la compra de prótesis de rodilla, adquiridas en $20,000, aunque otro hospital del IES las adquirió por $6,500. Otra compra incluyó cientos de litros de alcohol que ya caducaron en las bodegas. Algo similar sucedió en el Hospital de Infectología del Ministerio de Salud Pública, con un pedido por $350,000 de alcohol y alcohol gel, que nunca llegó por completo. La investigación más reciente se abrió hace una semana por la adquisición de equipos electrónicos en los Ceibos del IES y en el que se habría gestionado bajo tráfico de influencias. Esta unidad médica fue el epicentro de las denuncias durante la oleada mortal del virus. A inicios de mayo del 2020 se detectó la compra de 4,000 bolsas para cadáveres. El precio regular no pasaba de $12 y en la negociación se planificó por $148 cada una. El estado de excepción abrió la posibilidad de realizar compras por emergencia, que dieron paso a las irregularidades. Entre las primeras adquisiciones fraudulentas en medio de la pandemia, apareció una por $10 millones también en el Teodoro Maldonado, de mascarillas N95. Fueron valoradas en $12, un monto 3 veces mayor al precio del mercado. La Comisión Nacional Anticorrupción ha denunciado estas irregularidades desde el 2019. Su coordinador, Germán Rodas, los califica como grupos delincuenciales de proveedores con empresas fantasmas y funcionarios de los hospitales. Las denuncias siguen acumulándose y entre las más recientes está la compra de 1,000 equipos para endoscopios nasales. Su valor individual no pasa los $3,500, pero aquí los adquirieron a $13,000. Nombrado defensor del pueblo encargado. César Marcel Córdoba Valverde es el defensor del pueblo encargado y estará en funciones mientras dure un concurso de oposición y méritos para elegir al titular del organismo que debe llevar adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El nombre de Córdoba lo mencionó Juan Javier Dávalos, integrante del Consejo de Participación y Control Social, quien sostuvo que el candidato no tenía afiliación política. No hubo otros nombres propuestos en la sesión del Consejo de Participación y Control Social realizada la noche del sábado 18 de septiembre que designó a Córdoba. Según Dávalos, ese concurso se iniciaba este domingo. Los votos a favor fueron del propio Dávalos, de Sofía Almeida y David Rosero, presidenta y vicepresidente del Consejo de Participación y Control Social, respectivamente, y de Ivette Estupiñán. Se abstuvieron Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira y Hernán Ulloa, quienes cuestionaron la hoja de vida de Córdoba, quien tiene formación de abogado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y cursa un doctorado en Derecho Constitucional. Además, se desempeñó como jefe de operaciones aduaneras en Guayaquil y consultor aduanero. De acuerdo con la hoja de vida de Córdoba, él es doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales. Tiene un diplomado en criminalística, es licenciado en ciencias políticas y sociales,
Tiene un diplomado en Reforma Procesal Penal, un diplomado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Es cursante de doctorado en Derecho Constitucional, cursante de maestría en Derecho, cursante de maestría en Estudios Jurídicos Avanzados. Además tiene formación de técnicas aduaneras, cursos aduaneros, fue expositor en temas aduaneros, ex jefe de operaciones aduaneras del primer distrito aduanero en Guayaquil, ex asesor jurídico y ex jefe de regímenes especiales del distrito aduanero de Cuenca, ex administrador de aduanas de Cuencas, ex consultor aduanero, ex asesor jurídico aduanero, ex director de Pacifictel, ex secretario del Consejo de Participación, abogado en libre ejercicio. Córdoba, quien este lunes daría sus primeras declaraciones, está formalmente en el cargo desde el domingo, dado que la acción de personal que permitió a Zaida Rovira ser defensora del pueblo subrogante culminó el sábado luego de que Carrión se ausentara temporalmente del cargo desde el pasado 17 de mayo al cumplir prisión preventiva por ser el presunto autor de un delito de abuso sexual. Pero con la censura y destitución en el legislativo, su ausencia se convirtió en definitiva. Corte Constitucional delimitó temas para una consulta popular. La Corte Constitucional, a través de sus resoluciones, tiene marcados los temas que pueden ser objeto de consulta popular en el Ecuador. Esto a propósito de los planes del gobierno de convocar a las urnas si hay bloqueos en la Asamblea para sus proyectos. La convocatoria a una Asamblea Constituyente de plenos poderes, la transformación de la Asamblea en un órgano de 2 cámaras y la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tienen limitantes. Así lo señalan los expertos en temas constitucionales Emilio Suárez y André Benavides. Hay que tener un poco de cuidado porque se ha escuchado últimamente que a través de la consulta popular del presidente de la República se quiere eliminar al Consejo. La Corte ya ha sido enfática en varias ocasiones al indicar que para aquello se requiere de una reforma parcial a la Constitución, dice Suárez. Acotó que debido a que la conformación de la Asamblea está prevista en la Constitución, si se quiere disminuir el número de legisladores, no se puede hacer mediante consulta popular, porque expresamente la Corte ha dicho que las consultas no pueden modificar el texto constitucional. El también constitucionalista André Benavides discrepa con Suárez respecto de la vía para reducir el número de legisladores, pero cree que mediante consulta sí se podrían trasladar las competencias que tiene el Consejo de Participación y Control Social para designar autoridades hacia la Asamblea Nacional a través de una enmienda constitucional de iniciativa del Ejecutivo. Al ser una enmienda de iniciativa del Ejecutivo, no requiere de un trámite posterior de la Asamblea. Solo cuando son enmiendas de iniciativa del Legislativo o reforma parcial a la Constitución tienen que darse debates en la Asamblea. Benavides apuntó que el Ejecutivo puede plantear consultas sobre cualquier temática, pero requiere de un control formal y material de la Corte Constitucional. Por ejemplo, si incluye pena de muerte para los violadores, la Corte le va a decir que no, usted no puede contradecir la Constitución. Además, Benavides refiere que el Ejecutivo podrá someter a consulta la aprobación de una ley siempre que ésta haya sido negada por la Asamblea conforme al Código de la Democracia. Si es que no ha existido el trámite legislativo, lo que sí puede hacer es disponer en consulta popular que la Asamblea apruebe determinadas reformas, puntualiza. En junio pasado, la Corte emitió una resolución en la que determinó que una Asamblea Constituyente no podrá invocar a sus plenos poderes como lo hizo la de Montecristi hace 13 años. Básicamente lo que nos dice la Corte es que la única función de la Asamblea Constituyente es redactar una nueva Constitución y no arrogarse las funciones de otros poderes del Estado. No puede dictar sentencias, indultos, leyes, puntualizó Suárez. Mientras el proyecto de reforma constitucional de iniciativa ciudadana que apuntaba hacia un plebiscito para eliminar el Consejo de Participación y Control Social, convertir a la Asamblea en un órgano bicameral y una mayor autonomía para la Fiscalía, terminó en el archivo. La decisión la tomó el Pleno de la Corte Constitucional CAL el miércoles al desestimar el auto de verificación de sentencia requerido por el Comité por la Institucionalización Democrática, una vez que el proyecto no obtuvo los 91 votos para ser aprobado por la Asamblea el 16 de marzo. Novedades legales a cargo del estudio jurídico Naranjo Martínez. Nueva versión del formulario del IVA para agentes de retención.
El Servicio de Rentas Internas SRI expidió una nueva versión del formulario del impuesto al valor agregado IVA con modificaciones aplicables para los agentes de retención del 100% de IVA señalados en el artículo 2 de la resolución número NAC DGRCGC 2137, esto es, entidades y organismos del gobierno central, sus órganos desconcentrados y sus empresas públicas, entidades y organismos de los gobiernos autónomos descentralizados, parroquiales, rurales, cantonales, metropolitanos y provinciales, incluidos sus órganos desconcentrados y sus empresas públicas, universidades y escuelas politécnicas del país, públicas y privadas. El principal cambio realizado en el formulario del IVA es la inclusión de la casilla 802, retenciones efectuadas y no pagadas, sector público, universidades y escuelas politécnicas, que permitirá a los contribuyentes realizar su declaración mensual, incluyendo los valores retenidos al 100% del IVA que no son depositados en la cuenta del SRI. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. Saludos cordiales a la audiencia. En el transcurso de los últimos días, la Asociación de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del IES de Pichincha le presentó al señor Guillermo Lazo Mendoza, presidente constitucional de la República, y a la abogada Guadalupe Llori Abarca, presidente de la Asamblea Nacional, con fecha 16 de septiembre del año 2021. Se le presentó un proyecto de reforma a la ley de hidrocarburos. Una nueva ley de hidrocarburos, porque la ley vigente ha sufrido o ha sido objeto, más bien es la palabra correcta, desde el año 1978 a la actualidad ha sido objeto de más de 40 reformas. Y esas 40 reformas producidas a partir de 1978 le ha generado un texto desordenado, inconexo, contradictorio, redundante y con omisiones de fondo de la ley vigente. De todos estos problemas adolece la ley vigente. Por lo tanto, a la comunicación que se envió al señor presidente de la República y a la señora presidenta de la Asamblea Nacional se adjunta el proyecto de ley. El proyecto de ley que se titula Ley Orgánica de Hidrocarburos y está con la exposición de motivos, con la larga exposición de motivos de lo que aconteció en la reforma petrolera de los años 70, un segundo capítulo sobre la reforma petrolera de 1982, un tercer capítulo lo que tiene que ver con la reforma petrolera de los años 90 y un cuarto capítulo lo relacionado con la reforma petrolera del año 2010. Y en la exposición de motivos también le hemos dado a conocer al señor presidente de la República que la ley vigente establece, por ejemplo, un capítulo de ingresos para el Estado respecto de unos impuestos que son insignificantes, con excepción del pago de las regalías petroleras. El resto de impuestos son insignificantes y son impuestos que se denominan como derechos superficiarios, como primas de entrada y como aportes en obras de compensación. Como le decimos en la exposición de motivos, pero lo curioso de estos ingresos que supuestamente debe recibir el Estado, los valores están en sucres, que las compañías deben pagar 10 sucres, 50 sucres, 100 sucres, 200 sucres. En el caso de las regalías petroleras, se menciona ya no en moneda, sino en la participación en la producción. De manera que estos son los ingresos que debería recibir el Estado de acuerdo a la ley vigente. Pero lo curioso es que en otro capítulo de la ley de hidrocarburos vigente se dice que los contratos de prestación de servicios, de participación
y de campos marginales están exonerados para no pagar estos impuestos, estas primas de entrada, estos derechos superficiarios, estos aportes en obras de compensación y las regalías petroleras. Están exentas, están exoneradas las compañías petroleras. Si están exoneradas las compañías petroleras del pago de estos impuestos, quiere decir que el Estado no debería recibir ingresos petroleros. Así de contradictoria la ley de hidrocarburos que está vigente. Ese es un capítulo realmente impresionante, porque lo que nosotros hemos incluido, en vez de esos impuestos, que los tres son insignificantes con excepción de las regalías petroleras, le hemos puesto en el proyecto de ley de que el Estado debe recibir los ingresos de los siguientes rubros. Uno, por la explotación petrolera que realiza directamente Petroecuador de los campos petroleros. Esos son ingresos para el Estado. Así de claro, eso no está en la ley de hidrocarburos. Hoy lo estamos incluyendo en el proyecto. Segundo, estamos diciendo que los ingresos del Estado son aquellos en los cuales el Estado debe recibir ingresos de los contratos petroleros con los que ha suscrito este compromiso con las compañías petroleras internacionales para extraer el crudo. Llámese de participación, llámese de prestación de servicios, de marginales, o como se llame, que el Estado debe recibir los ingresos de esa explotación petrolera. Tercero, que el Estado debe recibir ingresos de la exportación del crudo y de la exportación de los derivados de los hidrocarburos. Cuarto, que el Estado debe recibir ingresos de las regalías petroleras, que oscilan entre el 12.5% y el 18.5% de la producción diaria de los yacimientos petroleros. Y un sexto punto que estamos diciendo es de que el Estado debe recibir ingresos de la comercialización de los hidrocarburos que se dan en el mercado nacional. Y séptimo, de los ingresos por la carga tributaria, por los impuestos. Así deben estar de claros los rubros por los cuales el Estado debe recibir ingresos de la explotación petrolera. Estamos diciendo también que en el proyecto de ley, un proyecto de ley que tiene 125 artículos. Es un proyecto de ley integral el que hemos presentado, de 125 artículos. Aquí está incluido un solo tipo de contrato, un contrato de asociación. ¿Por qué? Porque el contrato de asociación tipo consorcio fue el mejor contrato que ha suscrito el Estado ecuatoriano, y donde hay rendimiento de cuentas de ese contrato que estuvo vigente desde el periodo 72 al 92, en donde el Estado recibió el 62.5% de la producción, porque en ese porcentaje era accionista dentro del consorcio con la compañía Texaco. La compañía Texaco era accionista en el 37.5%. Y luego, en el contrato de asociación, la compañía Texaco pagaba el 87% del impuesto de la renta de la producción de lo que ella recibía. Y pagaba el 18.5% de las regalías petroleras de la participación de la compañía en su producción petrolera. Y pagaba el 2% de la concesión COCA y el 15% de las utilidades a los trabajadores. Según el doctor Luis Arauz, es de que el Estado, sumando ingresos por producción e ingresos por tributos, recibió el 93% de cada barril de petróleo que explotó con la compañía Texaco. La operadora de los campos petroleros era la compañía Texaco. Y finalmente le estamos diciendo al gobierno de que los costos de producción del barril del petróleo con el consorcio CPEC Texaco no excedieron del 20% de los ingresos de la venta de un barril de petróleo. No excedieron. Entonces, ese es un antecedente importante que le señalamos al gobierno para que reforme la ley de hidrocarburos y se retome el contrato de asociación. El contrato de asociación tipo consorcio que fue suscrito con la compañía Texaco y que el periodo de duración fue de 20 años, 1972-1992. Entonces, en este contrato están señalados puntos fundamentales: los costos de producción,
que no excedieron el 20% del precio de venta del barril del petróleo. Lo segundo está explicado en los documentos, en los estudios, en las investigaciones, de que el Estado participó del 93% por cada barril de petróleo que se explotó en el consorcio. Es decir, también está explicado ahí la distribución de la renta petrolera. Al final de los 20 años, el Estado tuvo un ingreso de 23.500 millones de dólares y la compañía Texaco de 1.700 millones de dólares. A partir de los años 90, llámese contratos de participación y actualmente contratos de prestación de servicios, no existe un análisis y un informe del ministro de Economía y Finanzas y del ministro del área petrolera que le expliquen al país cuánto recibe el Estado por la explotación de un barril de petróleo, tanto en producción como por ingresos tributarios. Queridas amigas, queridos amigos, en el próximo programa, el próximo noticiero, les vamos a seguir explicando de estos conceptos que nosotros hemos incorporado sobre lo que es el proyecto de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y que el Gobierno y la Asamblea Nacional, a nuestro entender, debería darle viabilidad a este proyecto de ley. Muchas gracias. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en el noticiero de Telesucesos. Hay temas importantes, hay temas que hay que dar seguimiento, como lo que está pasando en lo que fue la reunión de la CELAC en México y lo que esta semana va a desarrollarse en las Naciones Unidas con la participación del presidente Guillermo Lasso. Temas importantes que nos muestran que el mundo cada vez más está interconectado. Lo que sucede en cualquier parte del planeta nos involucra de una u otra manera a todos. Por esa razón queremos hablar sobre la Declaración de las Cuencas Sagradas Amazónicas, que conjuntamente entre organizaciones de la sociedad civil, organizaciones indígenas como la COICA, que pertenece a todos los indígenas amazónicas, o ONGs como UICN o Fundación Pachamama, han logrado esta declaración desde Naciones Unidas. La importancia de cuidar los Andes, porque de los Andes depende la Amazonía. Ecuador tiene que tener muy claro ese vínculo entre las montañas, el mundo andino y las cuencas de la Amazonía. Trabajar en ello, buscar los procesos de transición, precautelar, que no se siga deforestando, que no se siga dañando el ambiente, para con ello ir consiguiendo no llegar al punto de no retorno que mencionan tanto los ambientalistas. Hay un punto en que el calentamiento global no va a poderse echar atrás. Todavía tenemos algo de tiempo. Se habla de la cumbre en Glasgow este año, la cumbre que tiene que ver, que es la COP26 para hablar de temas de ambiente. Se habla de que se está poniendo entre Ecuador y Perú para el cuidado de la Amazonía un punto importante hasta el 2025, pero todos somos responsables de cuidar el ambiente. Seamos más responsables en el uso de todo lo que estamos haciendo. La pandemia ha generado muchos problemas, pero también está generando un problema de contaminación muy grave. Tratemos de usar mascarillas reusables que se puedan lavar varias veces y no cada vez botar mascarillas que siguen contaminando. Seamos mucho más responsables en el uso de plásticos, en el uso de residuos que no son biodegradables. Así es que cuidar el planeta es tarea de todos. Cuidar el planeta es tener una casa en donde podamos vivir nosotros y las siguientes generaciones. Escuchamos muchas declaraciones sobre los temas de migración. Va a llegar un momento en que la gente va a migrar por cambios climáticos, que una serie de espacios, islas, puertos van a empezar a inundarse por el calentamiento global y esa gente tendrá que moverse de un lado a otro. Uno puede pensar en países como Kiribati, posiblemente sea el primer país afectado por calentamiento global y el país, todos los ciudadanos tengan que salir de esa isla. Así es que cuidemos, seamos responsables en todos los usos, en lo que tiene que ver con energía, en lo que tiene que ver con temas reciclables. El tema de reusar es fundamental y ser responsables con todos nuestros residuos. Así es que, por favor, veamos lo que pasa en el mundo, veamos lo que pasa en el país y tratemos de cuidar esta gran casa nuestra que es el planeta Tierra y este fantástico país en el que vivimos biodiverso que es Ecuador, que podemos hacer que sea un faro para el mundo en cuidados ambientales. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en el noticiero de Telesucesos. Editorial. Liderazgo. Editorial del Dr. Simón Espinosa, publicado en El Comercio. El señor presidente Guillermo Lasso quiere extirpar la corrupción. La Biblia nos da 4 jinetes, uno con arco y corona en un caballo blanco, otro con espada en un caballo rojo,
el tercero con una balanza en la mano en un caballo negro. El cuarto tiene por nombre muerte en un caballo bayo. Símbolos del líder triunfante en su lucha por el bien común contra el deseo vehemente de tener mucho de todo a costa de los demás. La corrupción trae violencia, hambre y una vida que es continuas procesiones de difunto. Nuestra patria mira cómo nos degollamos, cómo 5 de cada 10 compatriotas casi mueren de hambre, cómo vivimos una vida de sobresaltos y angustia. Lasso aspira a dirigir la lucha como presidente de un aparato encendido por el secretario de la Administración Pública y cuyas piezas son quienes están a la cabeza de las funciones del Estado, más un satélite de especialistas internacionales y un mecánico ejecutivo, un zar, a que funcione. Tan entusiasmado anda con su proyecto que llama a esta comisión la auténtica, admirable y necesaria voluntad política, peligrosa versión del gato despensero. 4 son las virtudes necesarias para todo emprendimiento: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Aquí, a fuer de perfección, campea la imprudencia. La justicia da a cada uno lo suyo. Que el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo no desaparezca para siempre, imploró Abraham Lincoln en Gettysburg. La lucha contra la corrupción pertenece esencialmente a la sociedad civil, que siempre paga por los platos rotos de la corrupción. Y esto lo viene haciendo la Comisión Nacional Anticorrupción desde el año 2015. Creada por las fuerzas vivas de la sociedad civil, trabaja gratis, en silencio, y ha entregado desde aquella fecha 30 casos muy bien investigados sobre los atracos más grandes al dinero del Estado. Solo algún caso de salud y medicinas denunciado por ella está en investigación en la Fiscalía. El resto duerme un silencio profundo en brazos de fiscales generales, unos corruptos también, otra abrumada de trabajo. La fortaleza de la comisión del señor presidente radica en las medidas que pueda proponer y ejecutar, políticas de enseñanza de la moral y de la ética en el sistema educativo, vigilar a Fiscalía y darle más presupuesto para fiscales bien formados que puedan estar al día en su deber, crear leyes de defensa al denunciante, recuperar los miles de millones robados, nada de privilegios ni con las Fuerzas Armadas, ni con la policía, ni con los grandes empresarios, ni con sindicatos y ponchos. Con tal templanza habrá pasado de ser un buen gobernante a un líder fuerte, prudente y justo. No podrá serlo con la actual Constitución y con la triste Asamblea. Se graduará de líder con la muerte cruzada. Entonces, la gran mayoría de ecuatorianos cooperará con él. Seguidme, podrá decir. Si me detengo, empujadme. Si me matan, vengadme. Editorial del doctor Simón Espinosa en el diario El Comercio. ¿Quién me frena a mí? Alberto Dajic, El Universo. El Universo, diario al cual siempre he agradecido infinitamente por haber sido la ventana que desde muy joven me ha permitido expresar libremente mis ideas y pensamientos al país, celebró 100 años de una gloriosa trayectoria. El espíritu de su fundador, la impronta de sus directores y en especial la huella de Carlos Pérez Perazo, inolvidable amigo, han marcado estos 100 años y se sintieron especialmente en la ceremonia en la cual el presidente de la República condecoró al pabellón institucional. Su independencia, seriedad y objetividad, su total apego a las normas más altas de la ética periodística, han hecho de este un diario y un bastión de la libertad de expresión y un muro de contención también a los intentos de las tiranías y dictaduras por acallar su voz y sofocar a la nación. Destaca en los muchos episodios de persecución a la prensa nacional aquella en la cual, infamemente, se escribió la sentencia judicial contra este diario en las mismísimas oficinas de la Presidencia de la República, en uno de los más vergonzosos actos colusorios entre la justicia y el Ejecutivo. Este tipo de aberraciones tuvo como referente inadmisible
también aquella sentencia de la Corte Internacional de La Haya, en la cual este máximo tribunal de la justicia mundial dictaminó que en forma dolosa y corrupta, la justicia ecuatoriana y el Ejecutivo se confabularon contra una multinacional para perjudicar a dicha empresa, lo cual abrió la puerta para que los afectados puedan plantear ahora millonarios juicios contra nuestra República. Pero esos nefastos procesos aparecen y parecen haber llegado a su fin, y nuevas brisas soplan ahora en el Ecuador. Me impactó mucho lo expresado por el presidente Lasso durante el acto de celebración de los 100 años, cuando dijo respecto de los posibles abusos de la prensa: sé que siempre habrá voces que dirán que hay que frenar supuestos abusos de la prensa. Eso siempre será materia de debate. Pero vista la historia de este país, lo que yo me digo a mí mismo desde esta magistratura es: ¿quién me frena a mí? ¿Quién me frena a mí ahora que estoy aquí en el poder? Esa es una gran verdad. Sí, hay riesgos y ha habido excesos de la prensa, pero fundamentalmente pueden afectar a tal o cual persona o institución. Pero sin ese riesgo, sin una prensa libre, aparecen tiranías que afectan a toda la sociedad, y el primer costo es muchísimo menor que el segundo. Personalmente fui víctima de la persecución mediática. Muy pocos medios, entre ellos El Universo, fueron objetivos cuando mis perseguidores, que han quedado desenmascarados por la historia, por su corrupción, manejo de las cortes y muchos pecados más, decidieron que esta persona no podía seguir afectando sus intereses y luchando por cambiar este país en los años 90. Pero mirando hacia atrás, prefiero 1000 veces ese sacrificio personal y familiar tan alto que enfrenté en ese entonces al riesgo de vivir en un país bajo el despotismo, bajo la mordaza, bajo el chantaje de quien gobierna, bajo la corrupción sin controles, bajo la falta de libertades individuales y bajo la dictadura abierta o disfrazada. El presidente Lasso dijo, y esa es su frase: ¿quién me controla a mí? Y así refleja en forma clarísima lo que un demócrata se da cuenta cuando, estando en el poder, entiende todo el daño que se puede hacer si no existe el contrapeso sabio, insustituible, de la libertad de expresión y la libertad de prensa. De ahí que esa frase resume todo lo que se puede decir respecto al tema, e hizo bien el presidente en utilizarla. Tengo el honor de haber servido al país como vicepresidente de un gobierno que no persiguió a nadie, que tuvo como conducta permanente e invariable el más absoluto respeto a la libertad de prensa, que jamás utilizó maniobra alguna para desquitarse o chantajear a un medio por tal o cual opinión. Baste esta anécdota. Se había concluido la remodelación del nuevo edificio de la Vicepresidencia de la República, donde hoy funciona. Obra dirigida en forma personal por el presidente Sixto Durán Ballén. Tocaron a la puerta de mi oficina, entró el presidente con un editorialista de este medio que en este preciso día había escrito una columna rabiosa en mi contra. El presidente le estaba enseñando los cambios del edificio y la gran transformación que se había logrado. Saludé con toda cortesía al editorialista y el presidente, una vez enseñado mi despacho, continuó mostrándole todo el edificio. Solo pensemos en una escena así durante el gobierno que dictó en la presidencia de la República la sentencia judicial contra Diario El Universo. Sencillamente imposible. Habrían arrestado o golpeado al columnista. La transición del 2017 al 2021 nos dio un ambiente de libertad y no persecución. Hoy se consolida con un mensaje de una gran potencia, de una gran profundidad. ¿Quién me frena a mí? Puesto en otras palabras quiere decir: señores, desde la cabeza el gobierno entiende que la libertad de prensa es un valor no negociable y que el país no lo puede volver a perder como se perdió en la larga noche neoinquisitoria de quienes desperdiciaron la más clara oportunidad de hacer libre de verdad en todo sentido a esta sociedad. Alberto Dajic, El Universo.
Internacionalismo de las vacunas, editorial del Monseñor Julio Parrilla, publicado en Diario El Comercio. Preparando una charla sobre pandemia y ética, he vuelto a leer el mensaje Urbi et Orbi del Papa Francisco del último domingo de Pascua. Este Papa es siempre una fuente de inspiración y de claridad conceptual. La pandemia ha desembocado una crisis social y económica que es muy grave, especialmente para los más pobres. Me conmueve el hecho de que mientras en los países desarrollados se habla ya de la inmunidad de rebaño y de la posibilidad de una tercera dosis, en los países pobres los vacunados sean, en muchos casos, un número ínfimo. Las vacunas son también un claro índice de la desigualdad e inequidad en la que vive el planeta. En los últimos meses el Papa ha liderado una campaña de solidaridad que no puede dejar indiferente a nadie, especialmente a los países ricos que almacenan vacunas como si fuera tomate frito. El Papa nos recuerda que todas las personas, sobre todo las más frágiles, precisan de asistencia y tienen derecho a acceder a tratamientos necesarios. En este tiempo de prueba, hemos comprendido que las vacunas son una herramienta esencial en esta lucha hasta el punto de hablar de un auténtico internacionalismo de las vacunas. Y con ello, y a pesar de ello, tendremos que aprender a vivir de otra manera, a cuidar las medidas de prevención y de control, a ejercer una nueva responsabilidad social y a preocuparnos del vecino. Si el mal reparto clasista y exclusivista de las vacunas deja en evidencia nuestra codicia y falta de solidaridad, reclama al mismo tiempo un mundo más justo y equitativo. A nivel mundial tenemos pandemia para rato, variables incalculables y la amenaza de nuevas enfermedades absolutamente desconocidas. Todavía tenemos un rostro frágil que mostrar y mucho dolor que soportar. Por eso, una vez más, conviene ir a raíz de nuestros males. La pobreza nunca podrá ser nuestra aliada. Se necesita inversión y desarrollo, investigación y salud pública universal y gratuita, políticas sociales que pongan el dedo en nuestras heridas mayores. Los países pobres y carentes de oportunidades no pueden subsistir a base de abrir sus bocas hambrientas esperando las migajas que caen del mantel de los poderosos. Por eso, me encanta el llamamiento del Papa a garantizar un derecho moral universal a la vacunación. Triste ha sido y sigue siendo el rosario de enfermos y fallecidos a causa del COVID-19. Los cadáveres en las calles de Guayaquil, tanto como las piras funerarias en la India, son imágenes que no deberíamos de olvidar fácilmente. Pero el coronavirus no solo ha causado y sigue causando muertes, sino que también ha dejado como corolario una crisis económica sin parangón. Desgraciadamente, la pandemia ha aumentado dramáticamente el número de pobres, de desempleados y la desesperación de miles de personas. En fin, esperemos que el esfuerzo realizado no sea pan para hoy y hambre para mañana. Editorial de Monseñor Julio Parrilla, publicado en Diario El Comercio. La disyuntiva es ceder o sucumbir. José Hernández, 4 Pelagatos. Vamos a una asamblea nacional de todas las organizaciones, de los campesinos, de los agricultores, de los arroceros, de los bananeros, de todos, y determinemos la fecha finalmente para cuando vamos a ponernos de pie en este país. Esta arenga de Leonidas Issa, en Quito, se puede entender de algunas maneras. Una, que la CONAIE y los sindicatos, cuya representatividad laboral es dudosa, buscan ampliar el frente para ir a una confrontación abierta con el gobierno. 2. Que esos dos actores activan otra vez su libreto, quieren otro octubre. Así despliegan sus demandas, pero como las saben inviables, las inscriben en el escenario que han operado desde hace 30 años, como factores dirimentes en el juego del poder político. En él han aceptado incluso complotar contra gobiernos legalmente establecidos y provocar golpes de Estado. Sus bases han servido de tropas de infantería. En cualquier caso, el Ejecutivo vuelve a estar ante el dilema de siempre: ceder y volverse un rehén de esas fuerzas,
o encarar la calentura social. En ese punto está entre dos escenarios: ganar la partida política, para lo cual debería contar con la adhesión masiva de la opinión, o exponerse a otro octubre y verse reducido a bombero dedicado a apagar incendios. Esa es la historia de gran parte de los gobiernos desde el retorno a la democracia. Se dirá que es imposible negociar o que es posible hacerlo, pero siempre políticamente. Es razonable y es lo que está haciendo el gobierno. Se necesita, sin embargo, que la CONAIE, por ejemplo, se mueva con demandas concretas para las comunidades más pobres y no con puntos programáticos de carácter meramente ideológicos que deben ser propuestos a los electores, no al gobierno que acaba de triunfar en las urnas con un programa definido. Pedir, como hacen los sindicatos, eliminar el sistema de bandas que fija los precios de los combustibles, desechar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pagar las deudas que el gobierno tiene con el IES, herencia del correísmo, admitir las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que es inconstitucional y requiere 300.000 millones de dólares anuales. Eso es pensar con el deseo. Primero, porque no hay dinero. Y segundo, porque en su nivel de incoherencia, la CONAIE y los sindicatos pretenden que se rompa el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es la fuente principal de financiamiento del país. Sin sus recursos, el gobierno de Lenín Moreno no hubiera pagado ni siquiera los salarios de la burocracia. Y este gobierno también cuenta con parte de esos fondos por parte de la crisis fiscal, que como se sabe es estructural, y los costos derivados de la pandemia y de la vacunación, que todavía deben llegar al 45% de la población y seguramente necesitarán de una tercera dosis para todos. El país, que no sale del inmovilismo, está ante una disyuntiva: hacer las cosas de la misma forma y obtener, por supuesto, los mismos resultados, o entender que la alternancia política es para eso, para imprimir otro sello a las políticas públicas y dar tiempo para producir resultados. Tampoco Rafael Correa se sometió a la voluntad de aquellos que pretenden imponer su programa político de gobierno sin haber obtenido mayoría en las urnas. Una cosa es defender las libertades públicas y reclamar atención y presupuesto para proteger a los más desfavorecidos. Otra cosa es desconocer el fallo dado en las urnas por los electores. ¿Cómo entender además que esto se dé con un gobierno que apenas empieza y ha dado señales claras de querer cuidar los sectores más pobres del país? Lasso ha hablado de rehabilitar la infraestructura educativa, luchar contra el hambre, contra la desnutrición crónica infantil, dar crédito barato y de largo plazo para la agricultura, bajar aranceles para obtener mejores precios en los insumos, bienes de capital, materias primas. Lo clave es entonces pedir al Ejecutivo que articule programas integrales y concrete plazos, no que aplique el programa mariateguista de Leonidas Issa y los sindicatos estacionados en la Guerra Fría, al igual que la Unidad Popular. Criticar las líneas rojas que unos grupos, por respetables que sean, pretenden imponer al país no es preconizar la imposición ni la fuerza, es afirmar que los gobiernos surgidos de la alternancia política, siempre que sean democráticos, republicanos y solidarios, deben poder gobernar. Deben dialogar, por supuesto, pero no en calidad de rehenes de grupos que en el país juran detentar la franquicia de tutores del pueblo y encargados de decir qué puede y qué no puede hacer un gobierno elegido en las urnas. José Hernández, Cuatro Pelagatos. Inventarse a sí mismo, artículo de Ramiro Ruiz. Llegó el momento para alejarse de los problemas políticos, sociales y económicos y pensar que somos seres con sentimientos, imaginación, afectos y desafectos, esperanza, fe y amor al trabajo y la tranquilidad.
El medio ambiente natural de los seres humanos es la sociedad. La principal industria del hombre es inventarse y darse forma a sí mismo. Esta idea dinámica y fundamental de las personas tuvo una importancia central en el planteamiento de la dignidad humana. Todas las personas necesitan sentarse y cuestionarse a sí mismo. ¿Cómo sería mi vida si no tuviera que volver a trabajar nunca más? ¿Qué haría si tuviera todo el dinero que necesito? Frase de Robert Kiyosaki. Todas las personas saben exactamente cómo debemos vivir nuestra vida y nunca tienen idea de cómo deben vivir sus propias vidas. Frase de Paulo Coelho. La vida ha situado a cada uno de los seres en su lugar apropiado a lo largo de la escala de los seres que desciende desde la sublime agilidad del ángel hasta la amorfa pulsación de la ostra. En esa jerarquía cada uno adquiere su perfección siendo lo que es, ni más ni menos. Pero Dios le ha creado al hombre sin lugar propio, como una pieza móvil capaz de ascender hacia lo alto como de descender hasta lo más bajo, es decir, capaz de actuar. Los seres humanos somos como el camaleón que puede adoptar las formas más diversas e inesperadas. Así nos inventamos a nosotros. Dios certifica esa disponibilidad única con estas palabras: no te he dado, Adán, ni un aspecto propio, ningún privilegio, porque todo, según tu voluntad y juicio, lo obtengas y conserves. Te determinarás a ti mismo sin estar condicionado por ninguna frontera. Te puse en el centro del mundo para que descubrieras mejor todo lo que hay en él. No te he hecho ni celeste ni terrestre, ni mortal ni inmortal, para que tú mismo, libre y soberano artífice, te plasmaras y esculpieras en la forma que tú elijas. Podrás degenerar hacia las cosas inferiores, hacia los brutos. Podrás regenerarte según tu voluntad hacia las cosas superiores que son divinas. Frase de Robert Kiyosaki. La dignidad del hombre consiste en ser creador de sí mismo, completando y reformulando lo que la vida nos ha dado. La perfección no está en cumplir un programa determinado de su ser, sino en inventarlo y orientarlo hacia lo mejor. El trabajo y la libertad humana dejan un rastro en el mundo. La acción no solo es decisión, sino que también puede ser creación. No solo es la práctica que dirige nuestra vida, sino también la obra que produce cosas y transforma la realidad. Si miramos a nuestro alrededor, vemos por todas partes los resultados eficaces del ejercicio de la libertad, superpuestos e impuestos en los acontecimientos naturales. La libertad no solo nos define, sino que también ha contribuido decisivamente a configurarnos como especie. Una persona se inventa a sí misma con el instrumento esencial de las transformaciones. Es el lenguaje, la institución humana por excelencia y de importancia incomparable con ninguna otra, de la que depende la dimensión simbólica y en gran medida condiciona nuestra existencia. La mayor parte de las acciones humanas necesitan comunicarse. El pensamiento vive con el lenguaje y es siempre comunicación interiorizada. El lenguaje es la escala de Jacob por la que ascendemos, pero también el ángel necesario con el que debemos cambiar peldaño tras peldaño. Las personas que escribimos hemos luchado por muchos años en busca de un sitio en el mundo. La palabra escrita nos ayuda a perfeccionarnos como seres humanos y pretende entender la condición humana y la realidad. Como no solo aprendimos a hablar, sino a escribir, nos unimos a compartir ideas, aspiraciones, esperanzas y una lucha indeclinable por defender la libertad de la palabra y la libertad de expresión. Uno debe inventarse a sí mismo todos los días y no sentarse a ver cómo el mundo pasa allí delante, sino que uno participe. Frase de Ray Bradbury. Editorial artículo de Ramiro Ruiz. Hola, ¿cómo están? Soy José Bravo en Deportes. Barcelona visita a Flamengo el miércoles por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores al posiblemente la potencia de nuestro continente, ya que podemos ver que es parecido al Paris Saint-Germain de Sudamérica. Estamos hablando que Flamengo ha fichado a jugadores como Filipe Luis, David Luiz, que recientemente llegó, jugador que ha militado tanto en la selección brasileña como en el Chelsea y en el Paris Saint-Germain. De igual manera, cabe recalcar un dato no menor,
que el 9 de Flamengo es el 9 titular de la selección brasileña. Entonces es un partido muy complicado para Barcelona. Ambos equipos tienen realidades muy distintas, ya que Flamengo venía de 8 partidos sin perder en todas las competiciones, venía de golearle 9-2 a Olimpia en la Copa Libertadores y de destrozar a todos los equipos en el fútbol brasileño. Mientras que Barcelona, por el otro lado, venía sin ganar 5 partidos consecutivos, ya sea los 2 empates que hubo ante Fluminense y 3 derrotas ante Liga, Independiente del Valle y Orense. Flamengo, la verdad, es una potencia, ya que invierte 10 veces más el presupuesto que el de Barcelona, por lo que Barcelona puede competir, y Fabián Bustos tiene que ver la manera, tiene que ver los diferentes aspectos, los diferentes parámetros del juego para ver cómo competir. No sabemos cómo Barcelona vaya a jugar, si va a jugar al ataque, si va a jugar de tú a tú, si va a jugar a la defensiva, ya que de cualquier manera Flamengo te puede ganar, te puede destrozar y puede finalizar la llave tanto en la ida como en la vuelta. Es decir, Fabián Bustos tiene que analizar todos los aspectos, ya sea en lo defensivo, en lo ofensivo, ya que Flamengo domina el juego de las dos áreas, mete bastantes goles, es el club más goleador de la Copa y el que menos goles ha recibido. Por lo que esperemos que Fabián Bustos plantee bien el partido y de esta manera Barcelona tenga una estrella internacional para de esta manera que sea mejor el fútbol ecuatoriano. Por otro lado, el campeonato ecuatoriano está al rojo vivo. El día de ayer, el día domingo, jugaron Liga Deportiva Universitaria de Quito ante el Club Sport Emelec. Un partido que la verdad tuvo de todo. Un partido que tuvo 5 goles, que tuvo goles en propia puerta, que tuvo penales a lo Panenka e incluso hubo fricción en el encuentro. De esta manera, Liga y Emelec tienen 14 puntos cada uno y se encuentran a 5 puntos de Independiente del Valle. La verdad, la segunda etapa está que arde la segunda etapa, ya que Independiente quiere quitarse esa espina del torneo local. Recordemos que Independiente del Valle tiene un título, el cual es el torneo de la Copa Sudamericana, mientras que Liga y Emelec ya la han ganado bastantes veces el torneo local, ¿no? La victoria ayer de Liga es muy importante, ya que se queda a 5 puntos, que se dice pronto para decir que está cerca de Independiente, pero 5 puntos son solo 2 partidos. Y recordemos que aún faltan 3 enfrentamientos directos entre Liga, Independiente y Emelec. Barcelona está un poco más abajo, ha perdido puntos que no se debía permitir en esta etapa, pero su prioridad es la Copa Libertadores. De esta manera podemos ver que Independiente del Valle tiene en la mano la posibilidad de ganar la segunda etapa y llegar a la primera final en el campeonato ecuatoriano de su historia. Veremos cómo siguen los Rayados con su trayecto para ver si llegan a la final o se quedan a las puertas. Mi nombre es José Bravo y les espero la siguiente semana en Deportes. Esto es todo por el día de hoy, nos vemos el día de mañana. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.